Bienvenidos al segundo video del programa para padres Taimai. El día de hoy vamos a tocar dos temas muy importantes, el control y bienestar emocional y las habilidades comunicativas. Así que empecemos. Bueno, para poder hablar de estabilidad emocional o bienestar emocional es importante recordar algunas características de las personas para sentar, digamos, una base sobre la cual vamos a empezar a hablar del tema. Para esto hemos colocado un cuadrito en el que por un lado hemos colocado a los grupos etarios, es decir, de diferentes edades y momentos. Están, por ejemplo, los niños y niñas, los adultos, bebés o recién nacidos y adultos mayores. Y nos vamos a cuestionar si es que, por ejemplo, estos grupos de personas, todos poseen dignidad, todos son dignos de respeto, todos tienen sentimientos, ¿no? Entonces vamos a plantearnos la pregunta de si ese grupo merece ser digno, merece ser poseedor de dignidad, merece ser digno de respeto, merece tener sentimientos, si puede equivocarse, etc. Entonces, empecemos. Bueno, primero, todas las personas, una característica de las personas será tener dignidad. Pues sí, todas las personas son poseedoras de dignidad y es la validación que se les da personalmente, el sitio dentro de una sociedad que se les otorga, no solo uno mismo, sino también la valoración que les tiene que dar el resto de las personas. Un antónimo de la dignidad podría ser la humillación, la denigración, ¿no? Entonces es una forma de vulnerarla. Y nosotros a veces como padres o como partes de una familia podemos vulnerar la dignidad de algún familiar. La respuesta es sí. A veces, sin darnos cuenta, especialmente cuando hablamos de niños pequeños, nos olvidamos de que son poseedores de la dignidad. Por ejemplo, una mamá que lleva a su pequeño o pequeña al parque y no encuentra un lugar donde vaya al baño, y es muy común ver, por ejemplo, que los mamitas o papitos les bajan los pantalones y los hacen orinar en público. Eso es vulneración de su dignidad. Al igual que, por ejemplo, cuando una madre tiene que cambiar a su bebé en público, su pañuelito, ¿no? O lo cambia físicamente, le quita la ropita en público. Si bien es cierto, niñas todavía no están desarrollados ciertas características femeninas, ¿no? Sigue vulnerando su dignidad. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, señorita? Primero, porque está atentando en contra de la seguridad del niño, ¿no? Porque no sabemos quién está alrededor, quién lo puede ver o qué puede provocar con esta acción. Y segundo, porque está violando su intimidad, su pudor, su propio cuerpo, ¿no? A veces, como son muy pequeñitos y como son nuestros hijos, no consideramos la idea de consultarles y preguntarles si se sienten cómodos en determinados momentos. Y eso atenta contra la dignidad de una persona. Otra forma de atentar contra la dignidad de una persona es, por ejemplo, en lugares públicos cuando una persona nos humilla o nos degrada, ¿no? A veces se ha vuelto bastante común ver discusiones de pareja o entre padres e hijos en lugares públicos, sin importar las emociones y los sentimientos del receptor, ¿no? Inclusive vemos mamás llorando o hijos llorando en diferentes lugares. Eso también vulnera la dignidad de la persona, porque tranquilamente, y vamos a aprenderlo en la parte de las siguientes diapositivas, podemos buscar una forma de dar una reprimenda o alguna solución a nuestro problema en el momento en el que nos encontramos sin necesidad de recurrir a la humillación, ¿no? O sin la necesidad, en el anterior caso, de atentar contra el respeto del cuerpo de la otra persona. Listo, entonces un punto que también está bastante vinculado a la dignidad es el respeto. ¿Todas las personas seremos merecedoras de respeto? La respuesta es sí. Y en este punto me quiero enfocar mucho más al respeto de las ideas, opiniones y juicios, no tanto al respeto del cuerpo y lo que ya comentamos que tiene que ver con la dignidad, sino aquí me hago más referencia al respeto a la opinión, ¿ok? Entonces, a veces pasa lo mismo que con el anterior punto. A veces como padres desdibujamos la idea de que nuestros hijos son personas, entes separados de nosotros mismos y queremos transferir todas esas emociones e ideas a él, ¿no? Queremos que sea parte de nosotros. Entonces, a veces sin querer tomamos decisiones por ellos o los incitamos a que tomen decisiones acorde de lo que nosotros pensamos. Ahí estamos vulnerando su respeto.
Un ejemplo muy claro, cuando los padres obligan o inducen a un joven a elegir una carrera de la que no se siente apasionado o optar por dejar de estudiar una carrera que sí le apasiona, ¿no? Tú no puedes estudiar esto porque no te va a dar trabajo o porque no es la vida que planeamos para ti, ¿no? O tienes que estudiar esto porque yo también tengo esa misma profesión. Pasa mucho. Ahí estamos vulnerando el respeto de nuestros hijos. Y si se habrán dado cuenta, por ejemplo, en el cuadro he colocado también a los adultos mayores, porque si bien es cierto, estamos hablando de un programa de crianza, es importante reconocer que la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros familiares es una forma en la que nuestros hijos van a aprender a relacionarse con nosotros mismos. Ejemplo, si nosotros como hijos adultos tratamos de una forma negativa a nuestros padres o madres y nuestros hijos ven eso, van a entender que es la forma adecuada de tratar o relacionarse con sus padres y así se van a relacionar con ustedes, ¿no? Por más de que de repente ya nuestros padres sean personas mayores, sea un poco más difícil de comprenderlos, hay que reconocer también que son poseedores de todas estas características y debemos cuidar que se cumplan. Debemos cuidar de respetarlas. ¿Ok? Entonces, considerar en cada punto que también estamos haciendo referencia no solamente a sus hijos, no solamente a nosotros mismos, a los adultos o a los padres y madres, sino también a nuestros padres. ¿Qué más? Una característica de la persona es que todos son poseedores de sentimiento. Esta es una característica que resulta muy obvia, pero es importante que como padres no solo les ayudemos a nuestros hijos a reconocer, definir o nombrar sus emociones, sino también a cómo manejarlas, controlarlas y canalizarlas hacia una acción beneficiosa para ellos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? No podemos permitir que nuestros hijos o hijas se ahoguen en un vaso de agua, como decimos. Entonces, el vaso de agua en este caso sería una emoción, ¿no? No podemos permitir que una emoción ocupe gran parte de su vida y que no sean capaces de superarla, ¿no? Esta idea de no aprender a manejar las emociones o controlarlas puede llevar a pensamientos obsesivos, a personas demasiado estresadas o ansiosas, depresivas, ¿no? Entonces, aquellas personas que no han aprendido a gestionar sus emociones. Y también es importante reconocer que el tema de la gestión de emociones parte de nosotros mismos. A veces nosotros también, ya vamos a ver en los siguientes puntos, nos frustramos con mucha facilidad porque la crianza es una tarea titánica, una tarea muy difícil y a veces al ver nuestros hijos esa forma de comportarnos, de cómo nos angustiamos, también es algo que aprenden y les estamos transmitiendo. Entonces, al menos cuando son niños pequeños, hasta los 12, 13 años antes de llegar a la adolescencia, la forma como nosotros nos comportamos en casa es un aprendizaje para ellos y hay que cuidarlo. ¿Qué más? Las personas se equivocan. Es una característica de todas las personas, en todas las diferentes edades. Este punto lo quiero recalcar mucho, principalmente cada uno de nosotros. A veces como padres tememos equivocarnos en la crianza de nuestros hijos. Y como los resultados de una crianza se ven a largo plazo, entonces todavía hay mucho más incertidumbre porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. ¿Qué les aconsejaría yo? Permítanse equivocarse. Admitan la equivocación, reconózcanla y supérenla. Y la forma como nosotros nos vamos a comportar frente a un momento en el cual nos hemos equivocado, va a hacer entender a nuestros hijos también que se deben comportar de la misma forma, ¿no? No le puedes exigir a tu hijo que se porte hidalgo y valiente y bien y reconozca una equivocación y la supere, si es que tú cuando te equivocas tratas de deslindar culpas, ¿no? Eso es algo muy común, se podría decir que algunas mamás lo hacen de una forma muy continua, digamos, ¿no? Y es algo que también los pequeños pueden aprender. Entonces, reconozcamos que somos seres imperfectos y que nos podemos equivocar, pero de la equivocación nace después una cosa de repente mucho mejor, ¿no? Aprendizaje. A veces una persona aprende más de sus equivocaciones que de sus aciertos. ¿Ok? Entonces, si somos
dije, si somos capaces, si es algo natural en las personas que se equivoquen, obviamente también va a ser algo natural de las personas que se frustren. La frustración es una emoción que si sabe manejarse de una forma adecuada, entonces va a llevar a muchos éxitos futuros, ¿no? Si la canalizamos de una forma adecuada, nos va a llevar a éxitos. Eso es lo que debemos enseñarles también a nuestros pequeños. Hace rato comentaba que dentro de la crianza es muy fácil que los padres se frustren y es algo hasta normal. Y yo aconsejaría que no taponeen esa emoción, no teman expresarla. Lo que sí aconsejaría es que cuando la vamos a expresar, que no sea delante de nuestros hijos, ¿no? Puede ser, podemos expresar nuestra frustración mediante una actividad física, podemos expresarla de repente con alguien a la cual le contamos nuestras cosas, ¿no? Como padres siempre es bueno transmitir esas emociones o botar nuestras emociones de tristeza, felicidad, frustración con alguien más, puede ser un psicólogo, un amigo, o de repente con nosotros mismos, mediante conversación interna, ¿no? Pero siempre reconocerla. Me he sentido así esta semana porque ha pasado tal o cual cosa, ¿no? Es reconocerla porque a veces cuando tapamos las emociones dentro de un tapete o debajo del tapete, en algún momento esas cosas van a salir, vamos a explotar y no va a haber forma de canalizar todo eso. Es natural, es normal tener emociones intensas como la frustración, debemos reconocerlas y aprender a superarlas. Pero para superarlas, primero debemos expresarlas. Listo. ¿Qué más es una característica de las personas? Pues merecedoras de reconocimiento. Todos, en todas las etapas de nuestra vida, vamos a seguir requiriendo valoración y validación de las personas a las que nosotros les guardamos mucha importancia. Por ejemplo, padres y madres. Ahora nosotros mismos, inclusive dentro de la adultez, seguramente seguimos conversando con nuestros padres o madres y les contamos, bueno, acabé la universidad, ya me compré mi primer departamento, tengo mi primer carro, ¿no? Y buscamos una felicitación. Esa es una forma de reconocimiento, que nos feliciten, eh, que nos celebren nuestros logros, ¿no? ¿Cuál es otra forma de reconocimiento? Pues la gratitud. Por ejemplo, cuando nuestro hijo pequeño, nuestro hijo mayor cuida a nuestro hijo más pequeño, con un gracias, él se va a sentir reconocido por aquello que ha hecho, ¿no? Y de repente esa gratitud, ese reconocimiento va a hacer que esa conducta se vuelva a repetir, ¿no? Entonces es importante, especialmente durante el desarrollo de nuestros pequeños, que les brindemos reconocimiento, felicidades, gratitud, puede ser mediante abrazos, mediante celebraciones, pocas veces mediante regalos, por favor, mejor que sean con alguna palabra de afirmación antes que algún objeto material, ¿ok? Y de igual forma también hay que recordar que aquí en este cuadrito estamos hablando de los adultos mayores. Entonces, también no olvidemos darles el reconocimiento que merecen a nuestros adultos mayores. Ellos a veces son muy de recordar y rememorar sus buenos tiempos, ¿no? Y justamente es por eso que lo hacen, porque buscan validación de nosotros, buscan que nos sintamos admirados por ellos, ¿no? Entonces, recordar también que dentro de la familia todos merecemos el reconocimiento de nuestra vida diaria. Eso nos ayuda, nos impulsa a seguir viendo para adelante. Y finalmente, viendo todos los puntos que hemos tocado anteriormente, podemos concluir, y es una característica también de todas las personas, que son seres complejos, con diferentes capas. Somos seres además no solo complejos, sino también únicos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene cosas diferentes, personalidades diferentes, ¿no? Inclusive si son dos de nuestros hijos, no podemos criarlos con el mismo molde que hemos criado a uno de ellos, ¿no? La crianza, al igual que el trato con las personas, debe ser personalizada, acorde a cada uno de nuestros hijos, ¿ok? Bueno, entonces podemos empezar entonces con el tema y para eso es importante reconocer actitudes ofensivas e inofensivas. Mira, dentro de nuestra familia, la familia es un sistema, ¿no? Hay pequeños subsistemas. El subsistema, por ejemplo, hijos, el subsistema pareja, el subsistema padres, ¿no? En el subsistema hijos están nuestros descendientes, evidentemente,
Y a veces hay actitudes que nosotros hacemos sin querer, sin darnos cuenta, que pueden ser ofensivas, que al inicio nosotros considerábamos que eran inofensivas, es decir, que no dañaban a nadie. Por ejemplo, una actitud ofensiva o un comentario ofensivo puede ser cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, a esa edad tu hermano ya sabía escribir, o no empieces eso porque no lo vas a terminar, ¿no? Entonces esos dos comentarios quizás puedan sonar inofensivos, poco dañinos, ¿no? Pero en realidad están enmascarando un subtema, una subconversación que puede afectar y que puede ser percibida por nuestros hijos. Y al final estamos dañando su autoestima, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De su bienestar emocional. Eh, Otra forma de relacionarse, por ejemplo, ahora con nuestros padres, que puede resultar ofensiva y sin darnos cuenta, evidentemente. Cuando le decimos a nuestros padres, yo le voy a dar a mi hijo una vida mejor de la que tuve, ¿no? La crianza de antes era totalmente errónea. Y es cierto, de hecho, la última oración tiene algo de cierto, la crianza de antes era errónea en algunos puntos, en algunas pautas, pero pareciera que el subdiálogo de esa conversación es que le está recriminando al padre, ¿no? Y aquí hay un punto que yo sí quiero tocar, que es que yo no aconsejo que como hijos, porque todos somos hijos de alguien, recriminemos algo a los padres, especialmente a padres que han estado presentes con nosotros, ¿no? Que nos han criado, que han hecho lo mejor que han podido y que han utilizado los recursos que tenían en la época y el conocimiento que se tenía en la época. Acordémonos que seguimos siendo una sociedad llena de prejuicios, llenas de ideas erróneas y a veces es difícil que el conocimiento de la crianza adecuada se disperse de una forma correcta, ¿no? Ahora mismo hay pocos programas de crianza respetuosa o de crianza positiva, ¿no? Y hay pocos padres también que disponen de esta información. Entonces, antes era todavía mucho peor. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho todos nuestros padres para criarnos y intentar no recriminar las acciones que de repente no han hecho, quizás por desconocimiento. Bueno, entonces volvamos al ejercicio. En estos dos diálogos, de igual forma, parecen totalmente inofensivos a simple vista, pero si los analizamos, resultan siendo ofensivos y puede ser esto interpretado también por su receptor, puede dañar. Finalmente, con nuestra pareja, cuando, por ejemplo, le dices a tu pareja, eres totalmente irracional o hablar contigo no tiene ningún sentido, ¿no? Otra vez, parecieran dos oraciones o dos frases comunes, ¿no? Que solemos decir normalmente, pero enmascaran, están socapando, perdón, una idea muy ofensiva, ¿no? Porque primero, ¿por qué calificamos a las personas al momento de relacionarnos, ¿no? ¿Por qué decirle, eres irracional, eres poco cuidadoso o eres inútil, ¿no? ¿Por qué calificar? ¿Por qué no mejor calificamos la acción o nos enfocamos en el problema, ¿no? Eso que estás haciendo ahorita es irracional o te estás comportando irracional en este momento, ¿no? Diferente, un pequeño cambio en la forma como nos relacionamos con las personas puede hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esta pequeña dinámica? Pues que a veces en la forma en cómo nos relacionamos atentamos con la dignidad, con la autoestima, con el autorrespeto de la otra persona. Y es justamente de lo que vamos a hablar porque el pilar, el centro de todo nuestro bienestar emocional recae en la autoestima, ¿no? Entonces, ahora me voy a enfocar un poco más a los hijos, de esto se trata el programa, y vamos a hablar de algunas tendencias de pensamiento, es decir, unas formas de pensamiento que afectan la autoestima de la otra persona cuando nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay seis tendencias de pensamiento que si nosotros las tenemos
digamos, incrustadas en nuestra mente o en nuestra forma de relacionarnos, puede hacer que afectemos la autoestima de nuestros hijos. La primera sería, por ejemplo, el pensamiento rígido. ¿A qué hace referencia este título, pensamiento rígido? Hace referencia a personas que se podría decir, digamos, muy popularmente, son muy cuadradas, ¿no? Creen que las cosas se deben hacer de una determinada forma y no admiten errores, ¿no? No admiten que sea de una forma diferente. Si algo no sale como ellos lo han planteado o como em, consideran que es correcto, entonces se sobresaltan, viven, y son personas que al final viven muy decepcionadas todo el tiempo porque tener esta clase de pensamiento no es válido en un mundo que es tan cambiante, que es tan dinámico, que es tan inesperado como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar a una persona con pensamiento rígido? Pues imagínate que todo el centro de la vida de una persona es el trabajo, la estructura, y de pronto el país cae en una crisis económica y después hay una crisis laboral, ¿no? Entonces, eso no está dentro de lo que esta persona tenía planificado. Y al tener esta forma de pensamiento, está más propenso a la depresión, y teniendo depresión en un momento de su vida que es tan crítico, puede estar más propenso a las autolesiones o a intentar quitarse la vida, ¿no? Entonces, ven lo profundo que puede ser nuestro pensamiento y lo difícil que puede ser. Y ahora hablemos de la crianza con nuestros hijos. Imagínense un padre con esta clase de pensamiento, probablemente sea un padre autoritario, ¿no? Un padre que imponga reglas en su casa y una disciplina muy estricta. Entonces puede generar en sus hijos que sean personas igual que él, decepcionadas todo el tiempo, ¿no? Inconformes, ansiosas y sumamente estresadas. Entonces ahí vemos que a veces nuestros pensamientos, nuestras ideas e ideologías pueden ser mucho más pesadas de lo que nosotros creemos. O sea, pueden repercutir de una forma tan profunda, no solo en nuestra vida, sino en el de las demás personas. Segunda tendencia de pensamiento que puede afectar la autoestima, pues el pensamiento dicotómico. ¿A qué hace referencia este pensamiento? Es de las personas que piensan o es blanco o es negro. No existen grises. O lo es todo o es nada. Entonces, son, por ejemplo, de las personas que piensan, ¿para qué voy a empezar esto si no lo voy a terminar? O si no lo voy a hacer bien. O lo hago bien o mejor no lo hago. Entonces son de esas personas que no pueden iniciar algo porque quieren que sea sumamente perfecto, entonces nunca lo acaban, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la crianza, igual, son personas que pueden trasladar a sus hijos ansiedades, inseguridades, estrés constante, ¿no? Por esta forma de pensamiento. Los obligan a ser perfectos, ¿no? O tienen una idea perfecta de cómo deben ser, y cuando no lo cumplen sienten sumamente decepcionados y trasladan esa emoción a los hijos. ¿Qué más? Otra tendencia de pensamiento que puede ser peligrosa para la autoestima, pues las abstracciones selectivas. ¿A qué me refiero con abstracciones selectivas? Son de esas personas que otorgan mucha importancia, mucho valor a cosas insignificantes. Como por ejemplo, si mi hijo no acaba la universidad, entonces es un fracasado o va a fracasar en la vida, ¿no? O no va a ser feliz. Entonces, estas ideas tan maximizadas que transferimos a nuestros pequeños pueden ocasionarle de igual forma alguna clase de depresión, alguna clase de sufrimiento, ¿no? Porque imagínense en ese ejemplo que coloco, hay dos posibilidades, ¿verdad? Que el joven o la jovencita ingrese a la universidad y estudie esa carrera que quiere su padre, y por otro lado que no ingrese a la universidad y no estudie la carrera que planteaba su padre para ser feliz supuestamente. Entonces, la primera opción, él va a lograr la satisfacción que él quiere una vez que ingrese a la universidad. Pero ¿qué tal si después de la universidad no termina siendo, no está satisfecho, no termina siendo una persona plena? Porque en realidad la universidad no es algo que lo va a volver feliz. Esa es una idea errónea, pero ya es una idea que nosotros hemos plasmado en nuestro hijo.
¿no? Y por la otra parte, obviamente, se va a sentir decepcionado si no ingresa, porque en su mundo, en la idea que le planteó su padre, solamente iba a ser feliz si ingresaba a la universidad y estudiaba eso, ¿no? Entonces se dan cuenta que otorgarle una importancia tan grande a un evento tan insignificante, bueno, la universidad no es algo insignificante, pero em, en su vida van a pasar muchas más cosas. Entonces, no le otorguemos la totalidad de algo a una sola cosa, sino depende de muchas otras. A eso hace referencia la abstracción selectiva. Em, por ejemplo, una frase común de alguien que tiene abstracción selectiva podría ser, si suspendo el examen, entonces soy un tonto, ¿no? No hay una exageración en cuanto a la relación de esas dos ideas, pero para él son ciertas, ¿no? No tiene nada que ver que una persona, por ejemplo, le vaya mal en un examen, no quiere decir que sea tonto, ¿no? De repente ha habido por ahí factores externos, se ha olvidado de estudiar, o no es tan bueno en esa materia como en otras, ¿no? Pero esas ideas de totalidad, de todo o nada, pueden perjudicar la forma en que nuestros hijos visualizan la vida y sus logros. ¿Cuál es otra tendencia de pensamiento que podría afectar a nuestros hijos? Pues las falacias de control. Es la idea de trasladar todo lo que nos pasa a relacionarlo con otras personas, ¿no? O sea, el bienestar, nuestro bienestar, nace de lo que otros hagan. Un ejemplo de esta tendencia de pensamiento podría ser aquella joven o jovencita que al estar en una relación con otra persona le dice, no, yo soy así porque tú me hiciste así, ¿no? Porque tú hiciste tal cosa, me pasó esta cosa a mí, ¿no? Entonces, otorga toda la responsabilidad de su vida a la otra persona, se la transfiere. Y eso genera, pues, principalmente para la propia persona, es una conducta muy dependiente, ¿no? Que hace notar una baja autoestima. Pero ahora imagínense que esa persona es una persona que tiene hijos, ¿no? Entonces, igual puede ser, o sea, yo tenía un gran trabajo hasta que tú naciste. Yo sacrifiqué toda mi vida por ti, ¿no? O sea, transferimos todas esas decisiones que al final terminan siendo adultas de cada uno mismo a nuestros hijos. Y eso también puede generar en ellos que tengan una idea de una autoestima baja, ¿no? Minimizada, sientan culpa todo el tiempo, ¿no? Entonces les transferimos a ellos todas esas decisiones que en principio nunca fueron de ellos. Listo. ¿Cuál es otra tendencia de pensamiento que puede afectar la autoestima? La necesidad de control. Esto es todo lo contrario que la anterior tendencia. Es decir, es una persona que está obsesionada con tener el control de todo. Puede tener mucho que ver con la primera, que hace referencia al pensamiento rígido, ¿no? Pero en este caso, esta persona cuando no es capaz de controlar la situación, ¿no? Cuando algo se le escapa de sus manos, siente una gran depresión y frustración, ¿no? Por ejemplo, estas personas sufren mucho cuando fallece un familiar o no consiguen algo que estaban planeando durante años, ¿no? Y de repente eso no tiene nada que ver con ellos, no es la culpa de ellos, pero ellos se sienten frustrados al no poder controlar las cosas que le pasan en la vida, ¿no? Estas personas con esta tendencia de pensamiento suelen ser normalmente hijos de padres negligentes, ¿no? Padres que no les han brindado mucha estructura en casa, no les brindaron mucho amor y afecto en casa, ¿no? Entonces, al no haber podido controlar quizás su infancia y lo que les pasó de pequeños, buscan en su adultez tratar de controlarlo todo y si algo no pueden controlar, entonces se sienten que están en un mundo desbalanceado, se sienten que todo les va a salir mal. Y la última, la necesidad de aprobación, que hace referencia, por ejemplo, a personas que han sido hijos de padres con apegos intermitentes, ¿no? Que a veces podían contar con ellos y a veces no. Entonces buscan constantemente la aprobación del resto de las personas para sentirse satisfechos. Y al relacionarse de esa forma, también generan relaciones
muy dependientes, relaciones en realidad muy tóxicas, ¿no? Porque dependen mucho de la opinión del resto de las personas. No se van a querer ni se van a apreciar si las otras personas no la quieren ni la aprecian. ¿Ok? Entonces, podemos ver en estos 6 puntos lo poderosas que pueden ser las formas de pensamiento en la forma como nos relacionamos con los demás, cómo criamos a nuestros hijos y también los resultados que pueden tener si estas tendencias se perpetúan a lo largo de diferentes generaciones, ¿no? Listo. Ahora que ya hablamos un poco de algunas cosas que pueden afectar la autoestima, es importante también hablar de los estilos de crianza, de los tipos de apego y cómo se relacionan todo esto en nuestro bienestar emocional. Primero hablemos de los estilos de crianza. Para los estilos de crianza tenemos 4 que son principales. Después vamos a tocar otros que también son un poco más específicos, pero los 4 principales podríamos decir que son el democrático, que hace referencia a, como su nombre lo dice, a niños y padres que conjuntamente viven una democracia en casa, ¿no? O sea, niños partícipes de su crianza. Con esto no quiero decir que los niños interfieran en las decisiones, sino que son parte de ellas, ¿no? Son consultados, son informados al respecto de cómo funciona todo en casa y los padres no pierden autoridad, sino que comunican su autoridad de una forma mucho más efectiva que, por ejemplo, los padres autoritarios, que es el segundo tipo de padres. En este caso, los padres autoritarios son aquellos que no hacen partícipes a sus hijos de su propia crianza y por el contrario, los delegan a un rol secundario, ¿no? Los padres dicen, acá se hace así y se hace así. Y no importa que el pequeño entienda por qué se hace así o entienda si hay otras opciones aparte de esa, ¿no? Los padres determinan en casa todo lo que se hace y no hay opinión del pequeño o de la pequeña. Otro estilo de crianza es el permisivo, que podría ser todo lo contrario que el autoritario, ¿no? En el autoritario hay mucha estructura, muchas reglas, ¿no? Y por el contrario, en el permisivo no hay ninguna regla. Es aquel estilo de crianza en el cual los padres consideran que solamente se le debe brindar cariño y amor a los hijos y no se les debe brindar estructura, normas, ¿no? Que ellos deben educarse libremente, que es un extremo, ¿no? Y acordémonos que en la crianza, como en la vida, siempre debe haber un equilibrio, no debemos irnos por ideas extremistas, ¿ok? Y el último estilo de crianza podría decirse que es el peor de todos, que es el indiferente, que hace referencia a los padres negligentes. Padres que no quieren cumplir con su rol, con su función educadora de guías, ¿no? Y simplemente se desentienden de sus hijos. Se podría decir comúnmente que son aquellos padres que dan a luz o engendran a un hijo y luego se olvidan totalmente de él. Solamente le brindan quizás alimento o vestimenta, le pagan sus cosas, pero en el rol de educadores no figura. Listo. ¿Y estos son los estilos de crianza? Ahora hablemos de los tipos de apego. El apego es el vínculo afectivo que generamos con nuestros hijos. Y es muy importante reconocer que son los primeros años los más importantes para forjar el apego, ¿no? Desde los 0 a 5 años es el momento en el que de forma física, de forma emocional y psicológica vamos a generar un vínculo con nuestros hijos. De forma física, con abrazos, con besos, con caricias. De forma psicológica o emocional puede ser socializando con ellos, ¿no? Hablando, aconsejando, enseñando, cuidando, reconfortando. Todas esas cosas van a hacer que nosotros formemos un vínculo real, un vínculo que se va a mantener a lo largo de toda la vida de nuestros hijos. Y si somos de esa forma, vamos a generar un vínculo seguro con nuestros hijos, ¿no? Él sabe que puede contar con nosotros en cualquier momento. Si necesita alguien con quien confiarle alguna cosa o preguntarle algo, va a recurrir a nosotros. Somos su lugar seguro.
Ahora, también existen otra clase de apegos. Por ejemplo, el apego ansioso ambivalente, que hace referencia a padres, por ejemplo, que, a ver, espera un momento, hace referencia a padres que tienen, hay algo constante en su crianza que es sentirse inseguros, ¿no? Son padres con los que se puede contar a veces sí, a veces no. El niño no confía mucho en que puedan estar todo el tiempo con él. Y lo constante con estos cuidadores es simplemente la inconsistencia que tienen en sus conductas, tanto de cuidado como de seguridad. Entonces, se podría decir que esta clase de apego genera mucha dependencia emocional porque los niños se aferran a aquellas figuras que por algún momento les brinden algo de atención, afecto, cariño, todo lo que debe brindarle un padre, y entonces no quieren soltarla o no quieren desvincularse de ellos porque sienten que si se desvinculan en algún momento, pues los van a perder, ¿no? Porque sus padres nunca estuvieran de forma constante con ellos. A este tipo de apego se les podría atribuir aquellos jóvenes o jovencitas que en relaciones amorosas son muy dependientes de la otra persona, ¿no? Y la dependencia emocional dentro de una relación no solamente hace que sean personas sumisas dentro de la relación, sino también pueden ser personas sumamente celosas e inseguras, ¿no? Entonces afecta. Vemos que el vínculo que tienen con los padres después va a ser el vínculo que van a transferir en todas sus relaciones sociales, ¿no? Porque los niños y niñas aprenden a relacionarse de la forma como se relacionan con los padres. Aprenden que es amor de la forma como aman a sus padres. Aprenden que es confianza y seguridad de la forma como sus padres se la brindan, ¿no? Y después, mientras más van creciendo, pueden seguir manteniendo esa idea o también la pueden cambiar dependiendo de qué personas intervengan, ¿no? De repente por ahí un psicólogo escolar, una maestra, alguna buena pareja que les haya tocado, pero si no tienen esa suerte, van a seguir manteniendo ese patrón que han aprendido en su primera relación, que fue con los padres y con las madres. ¿Qué otra clase de apego hay? Pues el apego evitativo. Estos son de los niños que han aprendido que simplemente no pueden contar con sus padres, ¿no? Son padres que no están de repente por temas de trabajo, por temas, etcétera, ¿no? Entonces no han recibido ese confort, ese apoyo, esa enseñanza por parte de los padres. Son padres que no están presentes en la crianza de sus hijos. Esto podría generar, por ejemplo, problemas de compromiso cuando sean mayores, ¿no? Porque han aprendido que la forma de relacionarse con una persona es simplemente evitar tener esta relación. Tienen problemas también del rechazo a la intimidad, ¿no? Temen sentirse vulnerables con otra persona porque saben que no pueden contar con esa persona. Entonces también eso, repito, afecta en su vida adulta, la forma como van a pegarse a sus padres, van a establecer un vínculo, una relación, va a afectar en sus relaciones futuras. Y finalmente, el apego desorganizado, que podría ser una mezcla tanto del ansioso ambivalente como del evitativo, ¿no? Entonces vemos que esta es una conducta mucho más relacionada con padres negligentes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de estilos de crianza dijimos que en el estilo de crianza indiferente hace referencia a padres negligentes que no quieren cumplir con su rol de padres? Pues en los tipos de apego, el apego desorganizado es justamente de estos padres también, de los padres negligentes. Entonces, ¿por qué he planteado estas dos clasificaciones? Porque hablamos de apego y dijimos que los padres con apego, que generan apego desorganizado, son padres que tienen estilo de crianza indiferente, ¿no? Entonces hay una relación. Si nosotros criamos de forma indiferente, entonces vamos a generar un apego desorganizado. Ahora también hay que relacionar las otras tres. Si nosotros, por ejemplo, a ver, criamos de forma democrática, vamos a generar un apego
seguro, ¿no? Si nosotros criamos de forma autoritaria, vamos a generar un apego ansioso ambivalente. Y si nosotros criamos de una forma permisiva, vamos a generar un apego evitativo, ¿no? Entonces, por eso es que era importante reconocer esas dos clasificaciones. ¿Y cuál sería la perfecta, digamos? Que criamos de forma democrática para generar un apego seguro. ¿Y cuál sería la peor de todas? Pues criar de una forma indiferente porque se genera un apego desorganizado. Listo. Acá, de una forma un poco más visual, están los estilos de crianza. Vemos que el estilo permisivo es poca disciplina, pero mucho apoyo y soporte. El autoritario es poco apoyo, pero mucha disciplina. El democrático, que es el que buscamos, es mucha disciplina y mucho apoyo. Y finalmente el negligente, que es ni disciplina ni apoyo para nada. Ahora, yo mencioné que la anterior era una clasificación, digamos, un poco más corta, pero acá hay una clasificación un poco más compleja. Y vamos a hablar de esto porque a veces no se puede encuadrar la forma de crianza en una sola, ¿no? Entonces, para dar quizás un poco de intermedios, voy a brindar alguna otra clasificación de estilos de crianza. Podemos hablar, por ejemplo, de los padres maduros, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Padres maduros. Estos son aquellos padres tolerantes que están muy involucrados en cuanto al diálogo y el razonamiento con los hijos, ¿no? Los crían no en una dictadura, entre comillas, sino en una libertad responsable que hace referencia a la crianza de las consecuencias, ¿no? Eh, permiten que los hijos decidan entre dos opciones o que aprendan a entender qué es el proceso de la decisión entre dos opciones y que esas decisiones tengan sus consecuencias y que los niños las vivan, ¿no? Eso haría referencia, por ejemplo, a la conducta de un padre maduro. ¿Qué otra clase de padres hay? Pues hay los padres autoritarios, padres o madres autoritarios que son con un estilo de crianza autoritario, ¿no? Como dice su nombre. Si cuando hablamos de padres maduros, hablamos de padres que eh, tienen un estilo de crianza democrático. Cuando hablamos de padres autoritarios, estamos hablando de padres que tienen un estilo de crianza autoritario. Padres rígidos que reprimen las emociones de sus hijos, que no les permiten explorar y determinar por ellos mismos algunas cosas, ¿no? Después, puede haber padres sobreprotectores, que son los que nosotros popularmente les llamamos padres helicóptero, que son aquellos que no permiten que sus hijos vivan sus errores, ¿no? Y al inicio hablamos de que todas las personas tienen derecho a equivocarse y frustrarse. Ya, estos padres atentan contra ese derecho de frustrarse y equivocarse porque quieren facilitarle la vida a sus hijos, no quieren que vivan ninguna tristeza o algo malo, ¿no? ¿Y por qué es peligroso esto? Muchos de ustedes quizás pregunten. Pues porque cuando sean grandes y se tengan que enfrentar a la vida real con dificultades reales, con problemas reales, a decepciones, entonces va a ser algo que por primera vez van a experimentar y va a ser algo difícil de procesar. Entonces, es sano hasta cierto punto que enseñemos a nuestros hijos a vivir sus errores, ¿no? Y a cometerlos y afrontarlos y a sentirse decepcionados, porque al final es algo que van a vivir en algún momento de sus vidas. Listo. Y además, al hacer esto también estamos garantizando su tolerancia a la frustración, ¿no? Los enfrentamos a aquellas circunstancias para que puedan ser más tolerantes a ellas en un futuro. ¿Qué más? Los padres directivos. Estas son la clase de padres que dirigen todas las actividades de la vida de la persona, ¿no? Son padres que incluso cuando el pequeño estaba en la barriguita ya querían saber qué sexo eran, ya saben en qué colegio lo van a meter, qué clases extracurriculares va a hacer, en qué va a ser bueno, a qué universidad va a ir, ¿no? Ya han planificado todo de la vida de sus hijos y no permiten que
en la vida real sus hijos se salgan de este plan, ¿no? Entonces, también, o sea, generan aquí, primero, no les dejan tomar sus propias decisiones, no hay respeto a las decisiones, que fue lo que comentamos en el cuadro, ¿no? Respetar, que son dignos de respeto todas las personas. Entonces, no les dejan respetar sus opiniones ni sus decisiones y, por el contrario, pueden generar personas muy sumisas, ¿no? Porque cuando ya no esté el papá para darle directrices sobre su vida, seguramente va a estar el jefe o la esposa o la maestra, ¿no? En el colegio, ¿no? Entonces siempre van a buscar una figura de autoridad a la cual hacerle caso, en vez de ser una persona líder, ser una persona independiente que toma y se arriesga con sus propias decisiones. Listo. Qué otra clase de padre puede haber? Pues los padres permisivos, que son los que tienen un estilo de crianza permisivo, y esto atenta en contra de la seguridad, primero los pequeños, porque suelen ser padres que no miden sus consecuencias futuras de las acciones que están cometiendo, y además a los pequeños les vuelven pequeños poco seguros, con dificultad para generar hábitos, ¿no? Poco consistentes, poco perseverantes. Y finalmente tenemos a los padres ansiosos, que son aquellos que suelen dramatizar mucho sus emociones. Al inicio decíamos en el cuadro que una característica de la persona es que son complejas y que tienen derecho a tener sus sentimientos. Pero aclaramos que si bien es cierto tienen derecho a tener sus emociones, también es cierto que es su responsabilidad controlarlas y manejarlas y dirigirlas hacia algo mejor, ¿no? Y aprender a superarlas. La resiliencia emocional, ¿no? Entonces, si estos padres no se portan de esa forma con respecto a sus emociones, tampoco sus hijos van a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso era tan importante al hablar de las características de las personas, porque a veces, sin darnos cuenta, de repente no todo el tiempo somos padres ansiosos o no todo el tiempo somos padres maduros. Y eso es normal porque somos personas que podemos tener nuestros pequeños deslices, ¿no? Pero es importante recalcar que no todo el tiempo podremos ser esa clase de padres que vulneran alguna característica de nuestro hijo, alguna característica de persona de nuestro hijo, ¿no? Entonces, por eso quería como recalcar estas pequeñas cartas de padres, porque a veces quizás yo he tenido mis papás que en la mayor parte del tiempo han sido padres maduros, pero por ahí algunas veces, por algún momento han sido padres sobreprotectores o padres permisivos o padres ansiosos. Y es normal, pero es importante reconocer qué clase de padres queremos ser durante la mayor parte de nuestro tiempo. Ok, entonces ahora que ya sabemos cómo relacionarnos con nuestros hijos en el momento de la crianza para evitar dañar su autoestima, es importante también que como padres sepamos cómo se logra una alta autoestima, una buena autoestima, una autoestima favorable. ¿Y cómo se va a lograr? Pues de la siguiente forma. La autoestima no es una habilidad que se logra inmediatamente, es una habilidad que se va a trabajar durante mucho tiempo junto con la formación de nuestra identidad para lograrla, ¿no? Y es un logro titánico, es un logro muy esforzado y depende de muchos factores. Por eso es importante saberlo. Primero, vamos a tratar la autoestima como una pequeña escalera en la que vamos a ir subiendo escalones. Normalmente estos logros se logran, valga la redundancia, a lo largo de los años, ¿ok? Entonces, primero, el primer paso es tener un autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Qué cosa hacemos bien? ¿Qué cosa hacemos mal? ¿Cuáles son nuestras cualidades y defectos? Aprender a conocernos en verdad, ¿no? Y sinceramente. Ese es el primer paso. Y esto va a pasar normalmente durante la infancia, durante la niñez, ¿no? Porque vamos forjando una identidad todavía muy infantil, pero la vamos forjando. Ok, una vez que ya sabemos si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a pasar al siguiente nivel que hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos. Y ahora, el concepto depende en gran parte de lo que nosotros pensamos
pero lo que nosotros pensamos también se ve afectado por el medio, es decir, lo que el resto de las personas piensa de nosotros, ¿no? Una persona que sufre, por ejemplo, de acoso escolar o bullying en el colegio, ¿tendrá un autoconcepto bueno de él? Puede que sí, pero va a verse afectado por el concepto que tiene el resto de las personas en él. Entonces lo vulnera y no permite que siga avanzando en esta escalera de autoestima, ¿no? Entonces es importante que aprendamos que si cualquiera de nuestros hijos tiene una autoimagen pobre de él mismo, pues al final va a terminar afirmando eso con su conducta, ¿no? Va a terminar creyéndose esa idea que tienen el resto de personas sobre él. Entonces, repito, el autoconcepto no depende únicamente de lo que las otras personas piensen de uno mismo, pero sí va a verse profundamente afectado por eso. Después, una vez que se logra el autoconcepto, que nosotros tenemos un concepto bueno de nosotros mismos, decimos, bueno, somos buenas personas, somos personas agradables, somos personas este, merecedoras de nuestro propio cariño, entonces pasamos al siguiente escalón que habla de la autoevaluación. Y esta autoevaluación debe ser muy real, primero, de nosotros mismos, pero no debe ser ofensiva. Hay personas que son muy duras consigo mismas, ¿no? Y eso también alude a personas muy perfeccionistas, ¿no? Que requieren del control de todo, ¿no? Decíamos al inicio con tendencias de control, con necesidad de control. Entonces, estas personas, por ejemplo, al momento de juzgarse o valorarse, van a ser excesivamente duras con ellas mismas y no van a poder lograr la autoevaluación y por ende no van a poder lograr completar esta escalera de la autoestima. Entonces, cuidado con las exigencias, con el resto del mundo y también con las exigencias que tenemos al respecto de nosotros. La autoevaluación es sentirse deseable, sentirse adecuado, sentirse que no hay problemas humanos que vayan a afectarlo, ¿no? La autoaceptación hace referencia a que conozco, ya, miren, como es una escalera, lo voy a volver a resumir. Conozco todo respecto a mí. Me considero una persona buena, tengo un concepto bueno de todo eso que conozco de mí. Me he logrado valorar y juzgar y considero que soy una persona deseable, soy una persona que debe ser aceptada, que merece ser aceptada. Y después recién logro la aceptación, recién me acepto, ¿no? Entonces, en estas aceptaciones, como la idea que tengo respecto a mí, de mí mismo, es aceptable para introducirse en una sociedad, ¿no? Merezco el aprecio de las demás personas. ¿Qué más? Una vez que logro la autoaceptación, pues llega el respeto, ¿no? Entonces yo ya sé quién soy, sé qué cosas me conozco bastante bien, he generado un concepto bueno de mí mismo, sabiendo todo lo que sé de mí, ¿no? Sabiendo que tengo defectos y cualidades, he logrado un concepto bueno de mí mismo, eh, me he evaluado, me he juzgado y me valoro como soy. Finalmente me he aceptado, una vez que me he valorado, me acepto y después reconozco que soy merecedor de respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este escalón, digamos, personas que sufren de violencia doméstica o de violencia familiar, o niños que sufren de violencia familiar, no logran este autorrespeto porque no se consideran merecedores de él, ¿no? Entonces, ¿por qué esa clase de persona se somete o tiene una autoestima muy baja? Porque no ha logrado ni la autoaceptación ni el autorrespeto, ¿no? Entonces, por el contexto, por la circunstancia, por X cosas. Pero todo eso ha llevado a que al final esa persona no se sienta merecedor ni de cariño ni de respeto y permita que vulneren su dignidad o que lo humille, ¿no? Entonces, una vez que se logra ese autorrespeto, que es el penúltimo escalón, que es probablemente uno de los escalones más difíciles porque depende de todos estos escalones anteriores, finalmente se logra la autoestima. Entonces, ¿qué quiero
¿Qué pretendo lograr comentando esto de la escalera de la autoestima? Pues primero que ustedes sepan cómo se forja la autoestima y segundo que entiendan la complejidad de la autoestima, ¿no? Entonces, igual como en todo, la autoestima debe ser algo que se debe tener una buena autoestima, no una alta o excesiva autoestima ni una baja, sino una buena autoestima, una autoestima realista. ¿Por qué? Pongamos, por ejemplo, que hablamos de una persona que sobredimensiona sus habilidades, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ser reales, sinceros con nosotros mismos. Imagínense que yo hago esta escalera de autoestima y yo soy una persona que sobredimensiono, sobrevaloro mis cualidades. Entonces, ya partiendo desde el autoconocimiento, me va a ir mal porque no estoy siendo sincero conmigo mismo, ¿no? Entonces, si sobredimensiono mis capacidades, quiere decir que tengo un concepto bueno de mí mismo, pero que no me estoy evaluando de una forma justa, adecuada. Y por ende, no me acepto tal y cual soy, por eso sobredimensiono la idea o la idea de mí mismo, ¿no? Por eso sobredimensiono mis cualidades o lo que hago bien, ¿no? Por eso me estoy mintiendo a mí misma. Y finalmente, por eso no me tengo respeto, porque estoy idealizando lo que podría ser en vez de hablar realmente de lo que soy. Por eso es muy importante que no nos vayamos a los extremos. Tener buena autoestima o alta autoestima no quiere decir que tengo un ego muy grande, no, sino al tener una buena autoestima significa que yo me considero una persona, me reconozco una persona y cumplo con las características de la persona, ¿no? Las que comentamos en el primer cuadro. Estoy consciente de esas 7 características y las vivo de una forma adecuada, ¿no? Para, para quizás recordar, vamos a ir al primer cuadro. Entonces, hablamos de que tener una autoestima alta hace referencia a que yo sé que tengo una dignidad, sé que soy merecedor de respeto, reconozco, manejo, controlo y redirijo mis sentimientos. Me admito equivocarme, permito equivocarme, permito sentirme frustrado, busco valoración, soy merecedor, además de valoración, no solo que la necesito, sino que soy merecedor de ella. Y finalmente reconozco mi complejidad y mi individualidad. Listo, entonces ahora que ya sabemos la importancia del bienestar emocional y de cuidar nuestra autoestima, vamos a pasar al control emocional, ¿no? Ya hablamos un poquito de eso al inicio, pero dijimos que una característica de las personas es que tienen emociones, que se pueden equivocar, que se pueden frustrar, entonces todas esas características hacen relevancia a la emoción, a las emociones y sentimientos que todas las personas tenemos y que todas las personas debemos experimentar a plenitud, pero también aprender a sobrepasar estas emociones para conducirlas hacia algo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante considerar las emociones para los padres? Porque normalmente una muestra emocional o detectar las emociones a tiempo va a ser anticipar problemas o poder iniciar un diálogo con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los padres experimentamos todo el día, vemos a nuestros hijos y a veces en determinada edad, mientras van creciendo, los pequeños no se comunican con nosotros en ciertos momentos o no consideren importante compartir algunas cosas que les pasan en su vida a nosotros, ¿no? Es muy normal, ¿no? Por miedo, por temor a que los regañen, a que los papás no sepan entender una circunstancia, porque están en la adolescencia y ya no conversan mucho con los papás, conversan mucho más con sus amigos o les piden consejo mucho más a ellos. Entonces, por todas esas razones, nosotros debemos detectar a tiempo una emoción, darle contexto y poder brindarle una respuesta emocional, un apoyo, una solución, ¿no? Nosotros como padres preferimos que nuestros hijos tengan estas soluciones de nosotros que de internet o otros amigos que tienen la misma edad que ellos, ¿no? Mejor es que reciban esta solución o este apoyo por parte de nosotros. Pero para eso nosotros debemos en ciertos momentos tomar la iniciativa reconociendo una emoción, em, definiendo o contextualizando una situación y brindando una solución.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, nosotros debemos saber que una emoción, reconocer una emoción no solamente se queda ahí porque puede depender de muchas cosas y de eso también va a depender la solución de esta situación, ¿no? Por ejemplo, no será lo mismo tratar de reconfortar a nuestro hijo o hija después porque se siente triste después de una ruptura amorosa, ¿no? De un primer enamoramiento, que tratar de reconfortar a nuestro hijo o hija después de haber fallado en algún examen, ¿no? La solución en ambos casos, si bien la emoción es la misma, la solución no es la misma, ¿verdad? Entonces, y dependen de ahí también muchos otros puntos que hay que ir averiguando mediante quizás el diálogo y otros puntos que son visibles para nosotros mismos. Por ejemplo, no podremos reconfortar de la misma forma a un pequeño que tiene una desilusión amorosa de 10, 11 años que a un pequeño que un joven que tiene una desilusión amorosa de 20 años, ¿no? Entonces, es diferente, están en etapas de desarrollo diferentes y además el peso emocional también es diferente. De una parte quizás una relación un poco más infantil, ¿no? Más de niños, y por otra parte de repente implica sentimientos mucho más profundos y afecta en una etapa en la que su identidad está en crisis, ¿no? Entonces depende mucho la edad, el contexto, la situación, también la información que ellos nos vayan dando, ¿no? Eso le da relevancia a la forma como nosotros vamos a responder. ¿Por qué es importante esto? Porque haciendo este reconocimiento, esta clase de detección de las emociones y de la situación, podremos dar una respuesta. Y teniendo la suficiente información, podremos dar una respuesta que sea un comportamiento cooperativo, que quiere decir que es un comportamiento que apoya o le brinda solución, ¿no? Que es un comportamiento correcto, que está dirigido a la causa del problema. Y un comportamiento no cooperativo es una solución que no esté dirigida a la causa del problema. Lo voy a poner con un ejemplo. Imagínense que un niño o niña le entregan la libreta de notas a los padres y tiene todos 20 o 16 o 18 y solo en un curso en matemáticas, pues por ahí ha tenido dificultades y tiene un 11 o un 10, ¿no? Entonces, una respuesta cooperativa por parte de nosotros, es decir, que va a buscar una solución, que no pretende quizás destruir una relación con nuestros hijos, sino por el contrario, reforzarla, sería que nosotros veamos las notas, felicitemos los cursos que se han llevado de forma adecuada y después de haber felicitado eso, vamos a plantear la idea de que nuestro hijo o hija tenga un tutor de matemáticas, por ejemplo, los lunes, martes y miércoles. Y viendo también que él tiene gran interés por música, por ejemplo, le permitimos que él ingrese a la banda escolar o la orquestina, ¿no? Del colegio los otros 2 días de la semana. Entonces, por un lado estamos reforzando aquello para lo que sí es bueno, no de repente que en el futuro le vaya a gustar o que le ayude a canalizar cierta clase de emociones, ¿no? Algo que le apasiona, y por el otro también estamos reforzando una actividad en la que no es muy bueno y hay que seguir trabajando. ¿Cuál sería un comportamiento no cooperativo? Sabiendo cuál es el comportamiento cooperativo, a ver, ustedes coméntenme cuál creen que sería el comportamiento no cooperativo. El comportamiento no cooperativo sería, por ejemplo, que empecemos a reñir y gritar y decir que porque ha sacado mal la nota de matemáticas, que desde ahora ya no hay parque, ya no hay televisión, ya no hay nada hasta que suba la nota y le van a poner un tutor de matemáticas todos los días de la semana, ¿no? Entonces ahí estamos un poco sofocando a nuestro hijo y podemos obtener una respuesta contraria a la que estamos buscando. Entonces, ese es un comportamiento no cooperativo. No está buscando la solución del problema. No ha visto las diferentes variables. No ha examinado todo el panorama. Solo se está yendo hacia un punto. No ha examinado las emociones de mi hijo, cómo se siente, qué ha pasado. No he tenido la oportunidad de dialogar con él y solamente he tomado una decisión que al final probablemente no vaya, perdón, he tomado una decisión que al final no vaya a colaborar
con el problema principal, que era subir las notas de matemática. Entonces, ahí, por ejemplo, les voy a plantear otro ejemplo, que podría ser una joven adolescente de 15 años que pide a sus papás salir con sus amigos en el día y a los amigos, valga la redundancia, ustedes ya los conocen, ¿no? Para aclarar, ustedes ya conocen a los amigos, a sus padres, y le está pidiendo salir con ese grupo de amigos. Un comportamiento cooperativo sería, pues, pedirles dirección, pedirles dónde van a estar, si es cerca, tratar de acercarlos de repente, ¿no? Pedirle que lleve su celular cargado y darle el permiso, porque vemos también que por todas las características, pues no hay, los indicios no muestran que vaya a ser peligroso, ¿no? Ahora, imagínense todo lo contrario, que nuestra hija en la misma situación nos pide, pero ustedes viven en Pau Carpata y ella les pide ir a Cerro Colorado, ¿no? Y se va a quedar hasta la tarde y no hay quien la recoja y no conoces a los amigos de tu hija. Entonces, en esta situación, un comportamiento cooperativo sí sería no darle permiso, ¿verdad? Analizando los puntos. Se dan cuenta que la respuesta a la circunstancia va a depender mucho del contexto de la situación, ¿no? Y cuando hablamos de comportamiento cooperativo, no hablamos de un comportamiento por parte de los padres que favorezca a los hijos, es decir, que les dé su gusto, ¿no? Sino por el contrario, una acción por parte de los padres que de forma lógica, racional, esté entrelazada con el problema principal y responda a él, ¿sí? Y el comportamiento no cooperativo es todo lo contrario. Habiendo analizado esto, podemos determinar que gran parte de lo que es el control emocional tiene también su importancia dentro de la comunicación y el diálogo, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de las habilidades comunicativas, que es la siguiente parte de este video. A ver, yo les voy a mencionar algunas oraciones, algunas frases y ustedes me van a comentar si consideran que son inofensivas u ofensivas. Ok, a ver, dice, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Por qué haces siempre todo mal? A ver, ahí tenemos dos. Son ofensivas y esta interacción hace referencia a un reproche o acusación, ¿no? Tú le dices, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Le reprochas. En vez de decirle, ya te lo he dicho varias veces, por favor presta atención, no me gusta repetir esto todo el tiempo, ¿no? En vez de eso buscamos una acusación, un reproche. La siguiente, todo el tiempo parece que no sabes lo que estás haciendo. Y déjalo, no vas a poder hacerlo, no eres capaz de terminarlo. Esta interacción será inofensiva, ofensiva. Es ofensiva, aunque no crean, esto es un insulto, ¿no? Para insultarnos siempre hay que calificarnos, siempre hay que decir, eres un inútil, eres un torpe, ¿no? Ahí se ve enmascarado un insulto. Todo el tiempo parece que no sabes qué estás haciendo. Le estás diciendo que parece que se está portando de una forma tonta, ¿no? Entonces, él puede interpretarlo eso de esa forma, porque lo dices claramente en tu mensaje. Después dices, déjalo, no vas a poder hacerlo, ¿no? Como que no eres capaz de hacerlo. ¿Cuál otra interacción? A ver, tenemos, te quiero más cuando pruebas todos los cursos. Vamos a ver cómo se llama, casi se me escapa. Y si no lavas tus platos, hoy no comes. Yo tenía un compañero que me comentaba cuando yo estudiaba en el colegio que su mamá cuando él no terminaba de comer, cuando era niño, él no terminaba de comer, lo sacaba afuera a la calle con su plato. Entonces, puede sonar un poco gracioso ahora, pero si se dan cuenta es una conducta, para empezar, ofensiva para el pequeño, que como dijimos al inicio, atenta en contra de su dignidad, de su respeto, y además es una mala forma de comunicar un mensaje. Y aquí, por ejemplo, en estos dos ejemplos que acabo de mencionar, estas dos frases, estamos hablando de amenazas. Lo amenazamos. Le decimos, te quiero más solo cuando apruebas todos tus cursos.
O si no haces esto, entonces no te va a pasar esto. Estamos condicionando nuestro amor, nuestra aprobación. Vamos con otro. Cuando decimos, por ejemplo, hazlo porque yo lo digo, o lo haces o lo haces. Punto final de la discusión. Se hace como yo digo. Esa será una interacción ofensiva, inofensiva, una forma de comunicación buena. ¿Estamos logrando que nuestro hijo entienda el mensaje? No. Y es una orden, además, ofensiva. Haz lo que yo digo, no le explicamos a nuestro hijo por qué tiene que hacer las cosas. Y esto es muy importante porque si bien es cierto, los mandatos u órdenes, yo prefiero llamarlo mandatos, son algo que vamos a hacer como padres, ¿no? Haz tu tarea, ¿no? Lava los platos, ¿no? Son parte de la disciplina. Debemos entender que las órdenes no deben ser vacías, ¿no? Que no es, debe haber un trasfondo detrás de eso. Debemos explicarle a nuestro hijo por qué debe lavar sus platos, por qué nos ayuda en la colaboración de casa, porque es parte de su responsabilidad dentro de la casa, por qué hace sus tareas, ¿no? Porque gran parte de sus responsabilidades son el estudio, porque el estudio le va a ayudar a progresar, a desarrollar sus habilidades, ¿no? Porque forma hábitos. Nosotros no estamos forjando a adultos que vayan a seguir órdenes toda su vida, ¿no? Que sigan órdenes de nosotros, después que sigan órdenes de la maestra, después de sus trabajadores, de su esposa, ¿no? Y no paren de ser personas que sigan órdenes. Nosotros queremos crear líderes con opinión, con juicio, con valores, ¿no? Y para todo eso debemos permitirle a nuestros hijos que tengan un pensamiento más profundo respecto a las órdenes. Tú, no sé, por ejemplo, un ejemplo actual, jóvenes que no van a votar, porque no entienden la profundidad de lo que significa esa responsabilidad. La votación es una oportunidad no solamente de cumplir un rol como ciudadano parte de una sociedad, ¿no? Sino es un rol electivo, es un valor que se le da a los ciudadanos para elegir a un próximo presidente, un próximo representante. Entonces, se dan cuenta que no solo es cumplir órdenes, sino también saber por qué las cumplimos. Entonces, por eso decimos que esta forma de comunicación, esta interacción, no es positiva. Hay orden, señorita, pregunta, señorita, ¿hay órdenes o mandatos que son buenos y que son adecuados? Claro que sí. Y hoy los vamos a ver más adelante. Ahora, comparaciones. Por ejemplo, cuando decimos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿No? Nefasto, negativo para la autoestima del menor. No va a apoyar, además, es una conducta además no cooperativa porque no va a solucionar el problema que tiene el pequeño. De repente, no sé, por ahí no, no se ha desarrollado de la misma forma que su hermano o es un poco más dinámico e hiperactivo que su hermano. Entonces, decirle eso no está atacando la causa del problema, para nada. Por el contrario, está destruyendo la autoestima del menor y está simplemente haciendo que sienta algún tipo de cólera o resentimiento con su hermano y generando muchos más problemas, ¿no? Entonces, es una dinámica, es una interacción negativa. Otra forma de comparación. Eso ya lo hacían, eso ya otros niños lo hacían antes o lo saben hacer, ¿verdad? Entonces, la comparación a veces no solamente es negativa con los hermanos, también es negativa con otros niños o niñas y también, lo vamos a ver ahora, es negativa la comparación con nosotros mismos. Como por ejemplo cuando le dices, a tu edad yo ya sabía hacer eso, ¿no? Entonces como que nos ponemos por sobre nuestros hijos. Yo a tu edad ya lo hacía, no sé por qué tú no lo estás haciendo. ¿Se dan cuenta del mensaje tan nocivo que a veces por ahí se nos escapa sin querer? Otra forma de interacción negativa, las predicciones. Cuando decimos, por ejemplo, como sigas así, no vas a lograr el éxito. O como sigas así, vas a fracasar. Ya te estoy viendo mañana y eso va a ser todo un desastre, ¿no? Anticipamos las cosas. Nuestro hijo está haciendo un proyecto y decimos, eso no va a funcionar, o ¿para qué lo haces? Te va a salir mal, o mejor lo hago yo porque tú no lo sabes hacer, ¿no? Se dan cuenta que todos esos mensajes que a veces como padres creemos que apoyan, creemos que estamos ayudando, en realidad están ofendiendo al menor, están
dañando su autoestima. Y no solamente eso, sino que otra vez pasa lo mismo como arriba. No están atendiendo la causa principal del problema, ¿no? Sino por el contrario, están generando muchos más conflictos, dudas y problemas en el menor. Listo, vamos al siguiente. Acá hay una imagen bastante bonita que, por ejemplo, muestra que la comunicación siempre debe ser respuesta de una vista panorámica por parte de nosotros. O sea, nosotros debemos llegar hacia una situación, ver todo el panorama, tratar de interpretar lo más posible y comunicarnos, ¿no? Hablar o dar un gesto, de cualquier forma de comunicación, verbal o no verbal. ¿Por qué? Porque en el ejemplo vemos a una niña en una casa, en un cuarto quizás, que está colocando retratos, ¿verdad? Entonces mira la diferencia. El padre, en este caso, ingresa y lo que ve es su logro, lo que ella ha hecho. Ha colocado 3 cuadros y se dispone a colocar otros 3 más. Entonces lo felicita. Muy bien, qué maravilla, qué bueno. Y por el otro lado, la madre que ingresa y en vez de ver la parte de arriba del esto, mira la parte de abajo y dice, se puede saber que es todo ese desastre, ¿no? Él solamente ha visto la parte de abajo. ¿Y por qué traigo a colación esta imagen? Porque la forma correcta quizás de intervenir sea mirar arriba, mirar arriba y abajo. Entonces, ¿cómo sería la comunicación adecuada para esta situación? Sería decir, wow, hija, mira, qué bonito te ha quedado, y mirar, qué bonito te ha quedado, qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Y mirar abajo y decir, cuando termines, recoges todo, el martillo lo pones donde estaba, limpias por favor, y ya está, ¿no? Y hemos felicitado por un lado y por otro lado también hemos brindado el consejo y de que debe organizar y limpiar. Entonces ahí el mensaje es completo y la comunicación es efectiva. Hay reconocimiento, hay felicitación, pero a su vez también hay responsabilidad, ¿no? Haces algo, lo tienes que hacer completo, limpiar, organizar, ordenar, ¿no? Entonces, ni por un lado, una que sea muy complaciente para el menor o para la menor, ni por el otro lado, una que sea tan nociva como la de abajo, ¿no? Entonces, es una mezcla de ambas. Eso debe ser la comunicación. Nosotros debemos aprender a mirar todo el panorama, a ver todas las cosas que están pasando, a observar, a tratar de darle contexto a toda una situación y después, concienzudamente y pensando, dar un mensaje, ¿no? Porque a veces en la comunicación el error principal es que no nos detenemos a pensar las cosas que les decimos a nuestros hijos. Y eso ellos también lo pueden aprender y puede volverse algo a la reversa. Ellos van a empezar a decir las cosas sin meditarlas, sin pensarlas. Y como ya hemos comentado a lo largo de todo este video, la mejor forma de enseñarles a nuestros hijos control y bienestar emocional es mediante el ejemplo. Listo. Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal, porque no solamente se comunica con las palabras, sino también hay otras formas de comunicar. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que hemos comentado anteriormente de tratar de mirar todo el panorama, no solamente se va a referir a lo que a lo que nuestros hijos nos van a decir, a lo que vayamos a averiguar de ellos, sino también a lo que vamos a observar cuando hablamos con ellos. Por ejemplo, en esta imagen vemos a 2 jóvenes saludando y en la parte de abajo un grupo de jóvenes levantando la mano. Una emoción muy sencilla, qué emoción podrá reflejar? Pues la felicidad, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vemos esas 4 imágenes, ¿qué emoción podrá reflejar? Quizás como la inocencia, el enamoramiento, el nerviosismo, ¿verdad? Aquí, personas apuntando, una persona con una mano bastante rígida, cara totalmente sin arrugas, la lanza para abajo, está flexionando un poco la parte de las cejas. Entonces, hará referencia a un enojo, ¿verdad? Por el otro lado, una persona que muestra quizás molestia en su rostro, un rostro bastante, también un gesto, ¿no? En la parte de las cejas,
un poco paralizada, ¿no? No tiene expresión más que la de enojo y la mano en la cabeza. Poder hacer referencia a incertidumbres, ¿no? Dudas. Aquí, ahora ustedes. En la primera imagen, vemos una persona que se inclina para adelante, eh, se siente bastante cómoda, por eso apoya la mano y visualiza a la persona con la que está conversando. Comodidad, ¿no? Un sentimiento de comodidad, de familiaridad, podríamos interpretar inclusive que son dos personas que ya se conocen, ¿no? Que tienen confianza. Y por el otro lado vemos aquí una persona que todo lo contrario, tiene la espalda para adelante, pero los hombros los tiene fruncidos, ¿no? No los tiene relajados como en la anterior imagen. Su mirada está desviada, mira cabizbajo para la mesa. Entonces podremos interpretar todo lo contrario, que se siente incómoda en ese lugar, ¿no? Inclusive vemos al fondo que está separada del grupo, no se siente cómoda, no se siente parte del grupo. Entonces, ¿por qué es importante reconocer la comunicación no verbal? Porque ahora vamos a hablar de la comunicación asertiva. Señorita, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva hace referencia, acá voy a poner una pequeña analogía para entender qué es asertividad. La asertividad hace referencia, por ejemplo, vamos a poner que hay una persona que va a empezar a surfear, que va a entrar al mar, ¿no? Y una comunicación, por un lado, una respuesta equívoca sería entrar con ira, con furia, ¿no? Entonces, la furia va a ser, como vemos en la imagen, que la persona ni siquiera llega a tocar el mar y en el inicio, en los primeros pasos que ha dado, se cae por toda esta ira, por toda esta furia contenida. Y por el otro lado vemos otra forma de respuesta, que es la respuesta con el miedo, con temor, y vemos una persona que empieza a intentarlo y entre la primera ola difícil, ante la primera ola complicada para él, prefiere rendirse, entonces se lanza. ¿Qué es la asertividad? Es un intermedio entre ambos, ¿no? Ni furia, ni ira, ¿no? Ni mucho ímpetu, ni por el otro lado temor y sumisión. La asertividad es el medio, ¿no? Entramos con una actitud alegre, ¿no? Dinámica, y al momento de ingresar aplicamos y canalizamos toda esa energía que tenemos para no dejar que las cosas nos vayan a hacer caer, nos hagan rendirnos. Eso es la asertividad. Es como un equilibrio entre ambas emociones. Ni furia, ira o ímpetu excesivo, ni por el otro lado pasividad y sumisión. ¿No? Es como un intermedio. Eso es asertividad. Ahora, entonces, ya que sabemos qué es asertividad, hablemos de qué es comunicación. ¿Será lo mismo hablar que comunicar? No. Hablar simplemente es utilizar fonemas, utilizar la boca, ¿no? Empiezo a dialogar. Y comunicar es transmitir un mensaje, ¿ok? En la comunicación, la misma importancia la tiene el receptor, el locutor, como el receptor, ¿no? El mensaje, el proceso es distinto. Hay mucho interés, muchos pasos dentro de esa comunicación. Después de una comunicación sana, saludable, hay una conclusión, hay como un resumen. Tú dices, ya, yo conversé esto con mi amigo y me ha quedado tal cosa, ¿no? Eso es comunicación, queda un mensaje, queda algo para nosotros. Contribuye a parte de nuestra formación la comunicación. Eso es una verdadera comunicación. Hablar es simplemente, pues, disertar un tema, ¿no? De repente el receptor ni siquiera nos está escuchando o la comunicación, perdón, la interacción ni siquiera tiene un mensaje, ¿no? Eso es hablar. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros todo el tiempo con nuestros hijos? No hablar, sino comunicar. Por otra parte, hablemos ahora un poco del receptor. ¿Será lo mismo oír que escuchar? Oír es reconocer un sonido, ¿no? El sonido de un carro, de una campana.
y escucha un receptor en una comunicación. Atiende, presta interés, escucha ese mensaje, lo canaliza y le da una interpretación. Y después de la interpretación da una respuesta. Eso es escuchar. Entonces, ¿qué debemos buscar en la interacción con nuestros hijos? Comunicar y escuchar. No hablar y oír, no. Comunicar y escuchar. Listo. Sabiendo estos pequeños términos básicos, hablemos ahora de algunas estrategias inadecuadas de comunicación. Podría ser, por ejemplo, la evitación, que es cuando surge un problema y preferimos negarlo, preferimos no intervenir en él, creemos que esa es la forma de solucionarlo, entonces evitamos la comunicación. Ejemplo, de una casa donde uno de los integrantes, por ejemplo, pertenece a la comunidad LGTBQ+, ¿no? Y todas las personas, los padres, hermanos, han escaneado algunas conductas en él, han visto algunos intereses y saben del tema y saben que probablemente sea algo que haya que discutir en familia, pero nadie se atreve a comentar, evitan el tema, ¿no? Entonces, ¿eso apoyará a esta persona? Pues no, no ayuda. La comunicación solamente va a ser productiva para todos cuando la tenemos de forma plena, real, sincera, ¿no? Y evitarla no va a ayudar en nada al problema, ¿no? Al contrario, de repente lo vaya a magnificar. ¿Qué otra estrategia inadecuada en la comunicación se puede dar? Pues la sumisión, ¿no? Que es cuando, eh, por ejemplo, en un contexto familiar, una persona tiene la voz cantante. Una persona dice, se hace esto y no está discusión, ¿no? Entonces, todo el resto de la familia se somete a esa idea. Eso tampoco es comunicación y tampoco es una forma adecuada de solucionar un problema o de conversar alguna situación. Otra estrategia inadecuada puede ser la imposición, que es muy parecida a la anterior, solo que en este caso hablamos no de los receptores, sino del emisor, ¿no? El emisor dice, no, no se hace esto en casa, ¿no? O yo digo que se haga de esta forma. Esa es una forma inadecuada. Entonces, en la misma comunicación se dan cuenta que hay dos estrategias inadecuadas, una que es la sumisión y otra la imposición. Y finalmente las emociones negativas, que es cuando dejamos que la comunicación se vea envuelta en emociones explosivas, ¿no? Por ejemplo, hablamos, pero hablamos gritando y con mucha ira, desbordando nuestra emoción. O hablamos y hablamos muy tristes y llorando y dramatizando, y entonces no va a ser efectiva porque las emociones están embargando todo ese mensaje que queremos hacer transmitir. Los receptores estarán más preocupados en calmar a la persona o en tratar de que nada pase, en vez de contribuir al mensaje, debatir a la circunstancia y entre los dos brindar una solución. No, de repente, cuando haya una emoción negativa por parte del receptor, vaya a haber sumisión por parte de cuando haya una emoción negativa por parte del locutor, vaya a haber una sumisión por parte de los receptores, porque lo que más les está preocupando en el momento es calmar la emoción, ¿no? Que no se exalte tanto o que no se vaya a sentir tan triste. Entonces ya no estamos transmitiendo el verdadero mensaje que probablemente debería estar en discusión, sino estamos más enfocados en la emoción que se está presentando durante esa discusión. Listo. Ahora, algunas estrategias adecuadas. Cuando se trata de familias, normalmente las estrategias que más se utilizan son la mediación y la negociación, ¿sí? La mediación, donde buscamos un mediador que sea imparcial, que nos ayude a debatir y disertar nuestras posibles soluciones y llegar a una que que entre los dos estén de acuerdo, y la negociación, que es el ceder algunas cosas para poder lograr tener el éxito en la conversación, ¿no? Imagínense que soy yo de este lado y la otra persona del otro lado de la sala,
y nosotros vamos avanzando pasitos conforme nos vamos poniendo de acuerdo. A veces habrá que retroceder casillas, ceder cosas para poder lograr el éxito en la comunicación, ¿no? Entonces, uno u otro van a ir cediendo cosas hasta lograr una solución, una determinación que sea satisfactoria para ambos. Listo, entonces, ahora hablemos, voy a introducir, si bien es cierto, no es el video de disciplina, normas, ¿no? Resolución de conflictos. Voy a introducir aquí algunos conflictos muy comunes de pareja porque tienen que ver con la comunicación. En este caso, los conflictos de comunicación más comunes en las parejas suelen ser la inconformidad con la vida, eh, resulta una vida muy automatizada, ¿no? Se han conformado el uno con el otro, con las cosas que les pasan. Y son esa clase de parejas que se levantan y a veces ni siquiera hablan de su día, no organizan planes entre ellos, ¿no? Solo viven su vida como si estuvieran en automático, ¿no? Entonces, eso hace referencia, por ejemplo, a una falta de comunicación total. ¿Y esto por qué nos importa, señorita? Porque hablamos al inicio de un sistema familia y un subsistema pareja. El subsistema pareja va a ser fundamental para el subsistema hijos o hermanos, ¿no? Entonces, porque ustedes acuérdense que no solamente son padres, sino así estén casados o separados, siguen siendo la pareja de esa familia, ¿no? Padre o madre, ¿no? Entonces, representan figuras de autoridad para los hijos y es importante que no necesariamente que estén juntos, pero sí que tengan una relación estable. ¿No? Entonces, ¿a qué hago referencia con relación estable? Pueden ser divorciados, pero siguen siendo personas que se ven todo el tiempo, que pueden tener una conversación, que pueden llegar a, a tratos entre ustedes dos, ¿no? Y el inicio de una mala comunicación o de un problema entre parejas suele ser la falta de comunicación. Un problema también común dentro de la comunicación en pareja suelen ser los distintos modelos educativos, ¿no? Eh, yo soy, no sé, católica y mi pareja es mormona. Yo quiero que ingrese en una escuela pública y él quiere que ingrese en una escuela privada. Yo creo que se debe hacer la disciplina de esta forma y mi pareja cree que se debe hacer de la forma contraria, ¿no? Entonces, a esto yo le llamo, como pareja, ustedes tienen que establecer un punto medio, es decir, una relación de conducta que ustedes van a tener siempre con su hijo, ¿no? Para darle un mensaje correcto al pequeño. Por ejemplo, un punto medio es saber todos en la familia, todos en la casa, los que vamos a criar este niño, debemos reaccionar de la misma forma cuando les intentemos dar alguna orden o mandato, ¿no? Cuando le intentemos decir, tienes que hacer tal cosa. De la misma forma hay que reaccionar todos. Después, de la misma forma, también hay que reaccionar cuando queremos que se calme, que no llore, ¿no? O cuando queremos que haga alguna tarea o cuando queremos conseguir, lograr que admita algo que ha hecho, ¿no? O sea, algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, de repente por ahí estoy dando ejemplos muy generales, pero lo que me refiero es que en la crianza debe haber un acuerdo entre todos, un acuerdo que hayan hablado, ¿no? Que hayan comunicado, que hayan consensuado, de decir cómo vamos a reaccionar ante nuestro hijo durante las determinadas circunstancias que vayan a pasar, ¿no? ¿Y por qué es importante este diálogo entre todas las personas que van a influir en la crianza del hijo? Porque si es que por ahí alguno de repente se sale del guión, se sale de lo que han quedado todos en el punto medio, el pequeño va a decir, según lo que le resulte favorable para él, esta persona es buena y esta persona es mala. Es mala, ¿por qué? Porque ellos me hacen comer vegetales, no me dejan ver televisión, me hacen recoger mis juguetes, ¿no? Y es buena porque no me hace recoger mis juguetes, porque no me riñe, ¿no? Entonces se dan cuenta que le estamos dando o estamos teniendo una mala comunicación con nuestro pequeño, estamos confundiendo la comunicación. Ahora, por otra parte, también pasa que confundimos la comunicación cuando los niños son muy pequeños o ya saben hablar, pero aún así
con nuestra forma de relacionarnos con ellos, no les damos a entender las órdenes o mandatos de forma adecuada. Ejemplo, em, no sé, el pequeño se para a las 7 de la mañana todos los días, se lava la cara y va a desayunar. Después tiene una hora al día que va a ver televisión, otra hora al día que va a hacer sus tareas. Un niño con estructura por parte de los padres, la comunicación, el mensaje que se le está dando es: tú debes tener hábitos, siempre debes cumplir tus horarios, debes ser puntual, tienes un momento para distraerte, pero también tienes responsabilidades dentro de casa. Ese es el mensaje que se le da con esa conducta. Todo lo contrario sería, por ejemplo, si a un pequeño a veces sí se le permite ver televisión y a veces no se le permite, no tiene un horario organizado, o entre los padres, a veces para calmarlo, le dan lo que él quiere y ceden ante él. Entonces estamos dándole un mensaje mixto primero y segundo un mensaje negativo, porque él entiende, por ejemplo, si yo lloro, si yo grito, mis papás me van a dar lo que yo quiero, ¿no? O si yo lloro y yo grito, mis papás me tienen que dar las cosas inmediatamente, rápido, porque yo soy el centro de su universo, porque están haciendo mal conmigo, ¿no? En vez de entender, yo estoy haciendo mal y por eso mis papás no me están dando la razón. Listo. Ahora, ya conversamos de la importancia de las emociones y la comunicación. Si ustedes desean, por ahí pueden darle pausa para ver esos emojis y tratar de jugar a identificar qué emociones podemos ver y si son emociones desagradables o agradables. Es un pequeño juego para romper quizás con esta sesión que a veces son tan largas, ¿no? Ya, listo. Ahora vamos a hablar del lenguaje de la escucha activa. Y para esto he puesto un pequeño formato, ¿no? Entonces, la forma como nos podemos comunicar con una escucha activa puede ser: veo que te sientes y completamos. Feliz, triste, confundido, decepcionado, ¿no? Y le decimos por qué, ¿no? Y eso cuando pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos una situación y hemos recolectado toda la información, hemos detectado qué emoción está presentando nuestro hijo y queremos dar como la hipótesis de por qué se está sintiendo así, decimos, por ejemplo, veo que te sientes confundido porque, mm, o perdón, confundido porque no sabes qué le está pasando a tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la adolescencia. Entonces, esa es una hipótesis que nosotros lanzamos. Y es un lenguaje de escucha activa porque abre el, la comunicación o el diálogo con nuestros hijos, porque él te puede decir: no, no es por eso que me siento así, ¿no? O no me siento así, simplemente lo que pasa es que está pasando tal y tal cosa, ¿no? Entonces iniciamos una conversación, pero ya lanzamos una hipótesis según nuestra información, la información que tenemos sobre qué es lo que está pasando con nuestro hijo. Y ya ese es un gran inicio para una comunicación. Y también de repente con niños pequeños podemos tratar de jugar eso para ver, identificar en qué momentos ellos se sienten bien o mal, ¿no? ¿Cuándo te sientes feliz? ¿Cuándo te sientes triste? ¿Cuándo te sientes cómodo? ¿Con qué cosas te sientes incómodo? ¿No? Entonces siempre tratar de hablar con nuestros hijos de todos los temas posibles y tratar de averiguar cosas de ellos nos hace también mejores padres. No de inmiscuirnos y violar su privacidad, sino hablar con ellos e intentar que sepan que siempre nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos. Entonces, un ejemplo, perdón, que se puede utilizar en la escucha activa es: sé que estás enfadada conmigo porque no quiero que vayas a dormir, no quiero que vayas a dormir esta noche a casa de tu amiga. Entonces, ¿no? Por ejemplo, imagínense después de una pedida de permiso, después de una pequeña discusión, nosotros reconocemos la emoción, validamos la emoción de nuestro hijo, le decimos: sé que te sientes enfadada conmigo y damos la razón porque ha pasado esto. Entonces, y ahí podemos poner inclusive: pero quiero que entiendas que no te he dado permiso con tu amiga porque X, Y, Z o porque tal, tal, tal. Entonces ya brindamos razones, sustentamos también nuestra respuesta y hacemos que ella entienda que efectivamente a veces es posible algunas cosas y a veces no es posible, ¿no? Imagínense que el padre tenga que trabajar la mañana siguiente muy temprano y no vaya a poder recoger a la hija de la casa de su amiga, ¿no? Entonces,
llamamos también a su juicio crítico, ¿no? No es que no te esté dejando ir porque sea mala, sino porque está pasando esto, ¿no? Y ayudamos, es una forma también de ayudarlo a tolerar la frustración, a tolerar las cosas que a veces no va a poder lograr porque así es la vida. Listo. Otro formato interesante que podemos utilizar para poder utilizar la escucha activa sería, por ejemplo, cuando cuando estoy feliz, cuando pasa esta circunstancia, me siento de X forma porque, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se puede utilizar cuando queremos explicarle, ya no es que queremos validar la emoción de nuestro hijo como en el anterior ejemplo, sino aquí queremos explicar cómo nos hace sentir la conducta de nuestro hijo, ¿no? Cuando tú lloras o cuando tú gritas en la calle, ¿no? O cuando tú no me haces caso, yo me siento de tal forma, me siento decepcionada, me siento triste, me siento inconforme, ¿no? Porque me ha costado mucho educarte, porque me lastimas, ¿no? Se dan cuenta que en este caso el mensaje es más de nosotros. Nosotros queremos que la otra persona reconozca nuestra emoción. Un ejemplo podría ser cuando dices, cuando veo que se pelean, me preocupo porque pueden hacerse daño, ¿no? Entonces le estamos comunicando a nuestros hijos cómo nos sentimos. En el anterior ejemplo era tratar de brindar una hipótesis o de reconocer y validar las emociones de ellos. Ahora es al revés. ¿Qué más? Ahora que ya sabemos algunos formatos de la comunicación asertiva, es importante reconocer algunas técnicas para la resolución de conflictos. Y para esto solamente voy a brindar una técnica que es muy fácil y es muy interactiva, que se llama la técnica del sándwich, ¿ok? Entonces, lo voy a explicar. En un sándwich hay una parte blandita por un lado, otra parte blandita por el lado final, y en el medio hay el relleno, ¿no? Que puede contener diferente variedad de toppings o cosas. Entonces, pensar en la empatía como un sándwich es entrar por una parte blandita, por una parte suave, y salir de la misma forma, pero habiendo brindado todo ese mensaje, todo ese contenido que tiene el sándwich. Eh, entonces podríamos decir primero que buscamos regular la conducta. El primer pan va a ser regular la conducta. Buscamos calmar a nuestro pequeño. Imagínense que nuestro niño esté llorando porque no le queremos comprar un juguete en la calle, ¿no? Entonces primero lo calmamos, regulamos su conducta. Cálmate, por favor. Vamos a nombrar a este niño. Imagínense que se llama Matías, ¿no? Decimos, cálmate, Matías, por favor. No te puedo entender si lloras, si gritas, hablemos, tranquilízate, ¿no? Buscamos que regule sus emociones. Explícame qué te pasa. No te escucho, no te entiendo si lloras, ¿ok? Entonces después buscamos relacionarnos con empatía, ¿no? Le decimos, por ejemplo, entiendo que te sientas enojado, a nadie le gusta sentirse de esa forma, pero debemos calmarnos para hablar. Yo no quiero que te sientas enojado o triste porque me pone a mí enojado o triste, ¿no? Entonces nos ponemos como a su nivel emocional. Le decimos, yo también me voy a poner triste si tú estás triste. Le hacemos entender que sus emociones nos están afectando también. Y después intentamos razonar con ellos. Para esto debemos brindar razones coherentes y lógicas y que tengan una relación intrínseca con lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso le podríamos decir al pequeño, entiendo que quieras el juguete, pero ahora no podemos darnos ese gusto, ¿no? Para comprar los juguetes necesitamos dinero. Y tú tienes dinero y yo ahorita no tengo dinero, ¿no? Entonces no podemos comprar. Y podemos brindar inclusive muchas más razones. Los juguetes son algo que se recibe de forma especial en los cumpleaños, en Navidad, porque son regalos, ¿no? Y los regalos son algo solamente esporádico de diferentes tiempos, momentos especiales. Si tú tuvieras un regalo todos los días, dejaría de ser especial, ¿no? Entonces, tratamos no solamente dependiendo de su edad, brindar razones, sino mientras más pequeños sean, podemos ser un poco más exagerados.
Cuando ya son más grandes, adolescentes, quizás tenemos que ir mucho más con la lógica, pero cuando son más pequeñitos todavía podemos intentar ir por esa parte, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, las razones, si bien es cierto, son un poco sobredimensionadas, tratan de ser coherentes y tratan de ser lógicas y tratan de enseñarle algo al niño, ¿no? Las cosas se compran con dinero y el dinero se consigue trabajando, ¿no? Entonces, tratamos de enseñarle en todo ese, en medio de todo ese problema algo al menor. Después de todo eso, de calmarlo, de tratar de relacionarnos mediante la empatía, le vamos a brindar las razones como lo hemos hecho y son justamente las razones, el contenido de este sándwich. Y después vamos a acabar el sándwich con otro pedazo de pan, ¿no? Entonces, con más empatía, con más relación con el menor, ¿no? Reforzamos el comportamiento, decimos, qué bueno que hayas entendido. Me gusta que hayamos podido conversar. Vamos a esperar la siguiente Navidad para comprarte o le vamos a decir, no sé, a Santa Claus que tú quieres esos juguetes, ¿no? ¿Me entienden? O sea, siempre tratando de relacionarnos con el menor. En una resolución de conflictos, no estamos buscando ir en contra del menor o pelearnos con nuestro hijo o con nuestra hija, sino por el contrario, hacerles entender nuestra posición. Entonces, esa es una técnica, por ejemplo, un poco básica, pero que trata de resumir todos los pasos de una comunicación efectiva. Listo, entonces con eso hemos finalizado. Y quería agradecerles por ver el video. Sé que los videos están bastante larguitos, pero solamente son 3 de estos videos. El último lo pueden visualizar ya acá abajo también. Y espero que lo disfruten. Y al finalizar el tercer video, no se olviden de completar el cuestionario que se les va a enviar. Si es que todavía no se les ha enviado el cuestionario de salida, por favor enviar un mensajito comunicando que ya acabaron de ver los 3 videos. Muchas gracias.